En esta cápsula de lenguaje y lectura crítico vamos a ver falacias argumentativas. La falacia pretende engañar al interlocutor sin que éste se dé cuenta para ganar algún beneficio. Existen tipos de argumentación que al ser utilizadas de formas erradas se convierten en falacias. Por eso es importante aprender a reconocer cuándo se están usando mal los argumentos y cuándo se usan de forma correcta. La primera falacia que vamos a revisar es la de premisa falsa o apelar a la ignorancia. Consiste en defender la verdad o falsedad de un enunciado basándose en la idea de que nadie ha probado lo contrario. Por ejemplo, los extraterrestres existen porque nadie ha probado lo contrario. No es posible comprobar científicamente que el universo se creó a raíz de una explosión, por lo que debemos aceptar que detrás de dicha creación está la figura de Dios. Sin embargo, la veracidad de un enunciado tiene que ver con las pruebas que aporte a su favor, no con la ausencia de estas. Una segunda falacia que se usa al momento de argumentar es la pregunta compleja. Implica formular preguntas que suponen la aceptación de una información previa. Por ejemplo, ¿cómo hace usted para evadir los impuestos? En la pregunta se da por hecho que la persona evade impuestos sin corroborar que realmente lo hace. Otro ejemplo es ¿cómo hace usted para evitar las deficiencias nutricionales de una alimentación vegana? En la pregunta se da por hecho que adoptar una dieta sin sustancias de origen animal implica padecer deficiencias nutricionales sin corroborar que realmente es así. Otra falacia argumentativa es la falsa analogía. Consiste en comparar situaciones diferentes como si se tratara de la misma. Por ejemplo, ¿por qué los estudiantes no podemos consultar los libros mientras presentamos los exámenes? Los médicos consultan sus libros para recetar algún medicamento y los abogados los códigos para preparar su defensa. En este caso, las situaciones no tienen un contexto similar, por tanto no se pueden comparar porque no llegan al mismo punto. Otra falacia argumentativa es el populismo o generalización. Se trata de generalizar un comportamiento basándose en unos pocos casos. Las personas con tatuajes son por lo general delincuentes, es un ejemplo de eso, o todas las mujeres rubias son tontas. A esto también se le llaman prejuicios, en donde se hace una generalidad a partir de un caso particular. Otro tipo de falacia es al consenso, apelar a la opinión de las mayorías. Por ejemplo, la mayoría de las personas está de acuerdo que las mujeres no deben votar, por lo tanto debe ser impuesto legalmente. El que la mayoría tenga una determinada opinión no hace que esa opinión sea la más razonable dependiendo del caso del que se está hablando. Otra falacia argumentativa es el ataque personal directo. Descalificar la personalidad del oponente. Por ejemplo, no debemos escuchar lo que él propone, todos sabemos que es homosexual. No podemos tener en cuenta tu punto de vista, pues no eres profesional. La opción sexual de una persona o nivel de estudio no afecta en nada su credibilidad y no tiene relación alguna con la aceptabilidad de un punto de vista. Además, no es un argumento a favor porque no tiene base en ningún sentido. Otro tipo de falacia argumentativa es la polarización. Se identifica esta falacia cuando extremamos los argumentos. Si no es una cosa, debe ser entonces todo lo opuesto o todo lo contrario. No reconoce términos medios. Ejemplo, si usted no tiene promedio 4.5, significa que usted es un pésimo estudiante. O en otro caso, si usted no está conmigo, está en contra mía. Otra falacia es apelar al miedo. Se hace uso de amenaza de forma implícita. Por ejemplo, creo que nadie estará en desacuerdo conmigo si digo que los humanos están por encima de los demás animales. Quien piense lo contrario no es una persona decente y no merece vivir. Dicho de esa manera, se trata más bien de una amenaza que de un argumento. Otra falacia es la causa falsa. La reconocemos cuando se vinculan por medio de una relación causa-efecto a dos hechos que en realidad no son vinculables. Por ejemplo, cada vez que desayuné huevos durante el año no tuve problemas en mis evaluaciones, salvo en mi examen final que me quedé dormido y no desayuné. Por ello, si quieres tener buen rendimiento, desayuna huevo. Entonces, en este caso vemos que la consecuencia no se relaciona directamente con la causa y está haciendo alusión a algo que no es probable. Otra falacia que tenemos es la regla general para caso particular. Obedece a la idea de deducir impropiamente una aplicación de una regla general a un caso particular que no se ajusta a ella. Por ejemplo, 1. Las esmeraldas son verdes. 2. Este anillo es verde, por lo tanto el anillo es de esmeraldas. Entonces se hace una errónea deducción a partir de una generalización.